Llegó Milei, se saludó con él, se saludó con fulano, lo recibió Giorgia Meloni no le dio demasiada bola a Macron. Pero ¿cómo se vive en Italia todo esto? La número 1 está con nosotros, Elisabetta Piqué, desde Italia. Elisabetta, ¿cómo te va? Buen día para nosotros, buenas tardes para vos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, gracias por el elogio. Aquí, bueno, en cuanto a temperatura, más de 30 grados. Bueno, como saben, el G7, este G7 que hizo que asistiera, al que fue invitado Milei, ya, bueno, prácticamente concluyó hace muy poco hubo una conferencia de prensa de la anfitriona Giorgia Meloni, que duró casi una hora, pero que bueno, resumió las conclusiones de este G7. Y bueno, ustedes están viendo las imágenes, es un G7 que en realidad el gran protagonista estrella fue el otro argentino, digamos, que es el Papa Francisco. Ese fue, la verdad, una gran apuesta y un hallazgo de Meloni haber invitado al Papa Francisco, que se convirtió en el primer pontífice que pisa un foro de este tipo. Y además él, 87 años, tuvo bilaterales con 10 de los jefes de Estado y mandatarios presentes, tanto del G7 como también de los invitados especiales, con todos, por supuesto, el mensaje, más allá de que la intervención del Papa Francisco fue en esta sesión extendida sobre el tema de los riesgos de la inteligencia artificial, un tema impuesto por la presidencia italiana de Giorgia Meloni. Bueno, siempre en estos foros lo importante son las bilaterales, y en las bilaterales el Papa, por supuesto, lo que estuvo haciendo es hablando de la necesidad de paz, de tratativas, de diálogo en un mundo convulsionado. Ya saben, la guerra en Ucrania, y justamente hablando de la guerra en Ucrania, Milei esta mañana a las 7 de la mañana ya dejó Italia y se encuentra en Suiza en la cumbre organizada por el presidente ucraniano Zelensky, que también estuvo aquí en el G7 y que recibió un respaldo histórico de parte del G7. Y bueno, estos diríamos que son los ejes principales de esta cumbre. Sabés que es muy interesante lo que estás contando, porque para nosotros que estamos muy atentos con la cuestión cotidiana, la política argentina, las semanas complicadas que tenía el gobierno, la última semana que se alinearon un poquito los planetas, y la repercusión para nosotros de la llegada de Milei a Italia y la recepción que tuvo la presidenta Giorgia Meloni con respecto a él, medio que nos corrió el eje de lo que vos estás contando, de la importancia de la presencia y la presencia histórica del Papa Francisco, otro argentino. Sí, seguramente esa fue la gran, digamos, y lo coinciden todos, es la presencia histórica del Papa Francisco. Te diría que, por supuesto, para la Argentina, por supuesto, que haya sido invitado Milei, que es un presidente bien o mal que elegido hace 6 meses, que, como decías, por supuesto, él llegó, de hecho, en esas imágenes que veían de cuando fue recibido por Meloni, fue uno de los líderes invitados que más se quedó con ella frente a las cámaras. Ella le dijo, se pudo escuchar cuando ella le dijo, bueno, es increíble el viaje increíble que hiciste para estar hasta acá. Después se vio que Milei es como que le dijo algo detrás del oído, los dos muy sonrientes, muy cómplices. Ya se sabía que había buen feeling entre los dos, son líderes que tienen más o menos la misma edad, tienen afinidades ideológicas, tienen amigos en común, uno de ellos Elon Musk. Así que bueno, esas imágenes en las cuales ella recibió muy cálidamente a Milei, pero la verdad es que en este G7 es como que Giorgia Meloni, que además venía de haber ganado las elecciones europeas y de ser una de las grandes ganadoras en el marco de los otros líderes presentes. Estaba Macron, que venía golpeado y que tuvo que justamente que hizo esta audaz movida de disolver el Parlamento y llamar a elecciones anticipadas, porque su partido le fue muy mal. Fue duplicado por el de la ultraderecha de Le Pen, Olaf Scholz, el otro líder, miembro del G7, que también venía golpeado. En ese sentido, ella empezaba este G7 totalmente fortalecida, usó este G7 como vidriera internacional y demostró ser una líder que, como decía, recibió muy cálidamente a Milei, pero tuvo una cintura y una desenvoltura realmente con todos los demás
líderes que ha sido elogiada por todos. De hecho, ayer en una conferencia que dio Rishi Sunak, primer ministro británico, dijo, Georgia es fantástica. Es decir, hay como una coincidencia en que lo hizo muy bien. Por supuesto, no es fácil organizar este tipo de reuniones multilaterales, había diversos temas y lo que destacó hace muy poco ella en la conferencia de prensa, que bien o mal logró haber un acuerdo, y lo que ella también destacaba es haber invitado países que no son partes, que no son miembros, entre los cuales Milei, pero también estaba Lula, que es el presidente del G20, estaba el primer ministro de la India, Narendra Modi, había varios jefes de Estado y mandatarios de África, había representantes del Banco Mundial. De hecho, el Banco Mundial, el presidente del Banco Mundial fue una de las bilaterales que tuvo Milei. Milei, cambiando ahora de tema, también tuvo una bilateral con Kristalina Georgieva, muy buena, en un marco de gran hermetismo. Por otro lado, la oficina de la presidencia pasó las imágenes, ¿no?, de este encuentro de Milei con Georgieva, en el que se escucha a Milei que le dice, usted es muy transparente, y en esto de la transparencia nos comunicamos bien. Es decir, este tipo de foros internacionales son los cuales son momentos que sirven para que los líderes se conozcan. En esta mesa ovalada que antes venían en las imágenes, donde se reunieron todos para la sesión de ayer extendida a los invitados, Milei estuvo sentado con a su derecha Joe Biden, que nunca había visto al presidente de Estados Unidos, y a su izquierda el primer ministro japonés. Después, bueno, pudo saludar nuevamente al Papa Francisco, que cuando llegó en silla de ruedas, bueno, aplaudido, fue saludado por todos. Hubo un momento también en el cual lo saludó a Milei, que fue uno de los pocos líderes que no pidió una bilateral con el Papa Francisco, probablemente porque se vieron ya en febrero. Claro. Pero que bueno, son siempre momentos muy importantes para que los líderes de todo el mundo, del norte, del sur global, se reúnan. Y como decía Giorgia Meloni, y lo dijo nuevamente hace muy poco en la conferencia final de prensa, la presidencia de Italia del G7 lo que quiso es imponer es decir, que no exista más esa narrativa del G7 como Occidente contra el resto del mundo, sino un G7 que invita a los demás protagonistas del mundo, y que todo el mundo, no solo un grupo restringido de países, tiene que enfrentar los desafíos globales, sino que todos, y a través del diálogo y respeto. Clarísimo. Elisabetta, la última pregunta. Te quiero consultar. Acá hay como mucho consumo de la prensa del corazón, de esta relación especial que tiene Javier Milei con Giorgia Meloni, esta complicidad que tiene, ¿no?, y que ya había habido en la entrevista anterior y que se vio profundizada en esta. ¿Es tema de conversación también en Italia o están en otro tipo de cosas más importantes? Absolutamente, absolutamente no es. Es más, hoy me preguntaban otros colegas y no podían creer que justamente hubiera, sobre todo en las redes sociales, esta leyenda, ¿no?, de que hay un feeling. Sí, hay un feeling político, claro, pero para nada acá se ha hablado de eso, absolutamente, para nada. Bien, bueno, clarísimo. Elisabetta, un placer tenerte con nosotros. Gracias por el tiempo que nos dedicaste. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta la próxima. Era Elisabetta Piqué desde Italia con estas reflexiones y estas repercusiones de la visita, no solamente del presidente, sino de todos los líderes, los más importantes del mundo, y sobre todo lo que ella planteaba, ¿no?, que un argentino se llevó los focos, y no fue Milei, fue el Papa Francisco. Acá nos quedamos medio como con la presencia de Milei, y fue histórica la presencia del Papa, no porque sea argentino, sino el Papa en un encuentro de estas características. Del Papa vamos a Paul Mac. A Paul Mac. Viene Paul McCartney. Es apenas, perdón, sí, tiene relación. Paul McCartney es 3 o 4 años más joven que el Papa Francisco. 81. Mirá, wow, viene de gira, ¿eh?